Muchas gracias, Héctor. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, en primer lugar, al Consorcio Aeronáutico Gallego por su invitación a participar en esta cita anual imperdible. Y como tal, pues veo muchos amigos y compañeros que hemos participado en estos congresos anuales que nos convocan y que además pues yo creo que también dan muestra de en qué medida este sector pues se consolida en Galicia y en qué medida pues Galicia tiene mucho que aportar. La verdad es que le decía ahora a Héctor que voy a ser breve y primero quiero pues compartir un poco con vosotros que es un placer estar aquí sentada con vosotros y ver pues tantas caras de lo que yo ya empiezo a llamar la familia CUI. CUI son las siglas de Civil UAVs Initiative. Es porque, entre otras cosas, hasta empezamos a compartir ferias internacionales y pues, tuvimos ocasión de incorporar a esta familia a Larry, que hoy nos acompaña, y estamos pues, haciendo un esfuerzo no solo por impulsar este proyecto, esta iniciativa, que desde luego es la más importante en la Agencia Gallega de Innovación, y estamos haciendo un esfuerzo por impulsarla, por hacerla crecer y por contarla y explicarla fuera, donde, bueno, pues tengo que decir que genera mucho interés, que llama la atención y que bueno, pues de algún modo pone el foco en Galicia, y creo que eso también nos ayuda a posicionarnos por delante en un nicho como este en el que nos estamos especializando y trabajando. Por tanto, voy a ser breve porque bueno, creo que todos conocéis ya muy bien la iniciativa, la Civil UAVs Initiative, su evolución desde hace muy poco tiempo, porque realmente pues en 2016 arrancamos y esto es prácticamente antes de ayer, sobre todo si hablamos en términos de generación de capacidades y de oportunidades para nuestras empresas y nuestros centros de conocimiento. Además, el consejero seguramente en su cierre pues, nos contará pues, también las claves de la iniciativa. Por tanto, yo creo que lo más interesante es centrarme en las novedades y en el estado actual de desarrollo de los 4 programas principales. Quisiera destacar como primera idea que los proyectos, más de 22 proyectos, perdón, más de 35 proyectos, pues son muchas las iniciativas que se han puesto en marcha, muchos los proyectos que han avanzado y seguro muchos los que seguiremos poniendo en marcha para seguir dotando de contenido a la Civil UAVs Initiative. Es una iniciativa integral, estamos hablando de desarrollar un segmento, el de los UAVs, dentro de lo que es el sector aeroespacial, que como iniciativa integral pues, requiere de la aportación de muchos ámbitos y en eso estamos trabajando y seguiremos. Yo, por mi parte, nada más, daros las gracias a todos y sobre todo a vosotros por estar hoy aquí y compartir esta jornada.